que poner al Estado a gastar un dinero que primero tenía, luego se le acabó, luego le metió mano a los recursos de los ciudadanos. Cuando eso ya se acabó, pues empezó a endeudarse. Y eso es lo que se vio, un modelo de gasto irracional, un modelo de inflar el PIB a plan de gastos pues que no tenían demanda real en el mercado. Además, con lo que ya alguna vez habíamos conversado, enormes dosis de corrupción que salieron de los famosos programas Evo Cumple, por ejemplo, y demás. Aquí en Cochabamba, estimado Never, tenemos una ciudadela completamente abandonada en la zona sur de la ciudad que se hizo para los Juegos Odesur de hace unos años atrás. Estamos hablando de millones de dólares ahí que se están parando y que están parados y que están muertos, que nadie los utiliza. Hay un montón de obras hechas por el gobierno que están en la misma situación en la zona de Coñacoña, que es, los que no conocen Cochabamba, Coñacoña es en la salida hacia Oruro, etcétera. O sea, se ha dilapidado la plata, se ha comprado conciencias, se ha creado un modelo de auge ficticio y hoy ese modelo se volvió absolutamente insostenible porque en algún momento teníamos que pagar. Hay un capítulo de Los Simpson que yo utilizo mucho para burlarme de Arce Catacora, sobre todo de su gestión económica, ¿no? Se deben acordar a los que les gusta Los Simpson. Una mañana, que era el último día del carnaval, el martes de carnaval, Homero organiza una fiesta brutal, ¿no? De esas tormentosas fiestas. Y el miércoles de ceniza, cuando la fiesta termina y todos despiertan, se empiezan a ir y le tocan la puerta a Homero y le dicen, alguien le hace la pregunta, Homero, ¿cómo pagas la fiesta? Y le dice, no, tengo una segunda hipoteca de la casa. Y resulta que la casa, pues, paga la fiesta, la casa se paga sola, ¿no? Y alguien le dice, Homero, las finanzas no funcionan así. Casualmente al rato le llega una visita del banco y cuando va Homero a hablar con el ejecutivo del banco, se da cuenta de que tenía una deuda enorme y la respuesta de Homero fue, ustedes me dijeron que yo iba a pagar esa deuda en el futuro y hoy es el presente, ¿no? Básicamente es así como pretende manejar Arce Catacora la economía, ¿no? Él se fue prestando plata desde el año 2011. Me acuerdo 11, 12, cuando él fue a Nueva York, y quizás Antonio, que vivió un tiempo en Estados Unidos, bastante tiempo en Estados Unidos, se debe acordar esto, fue a acomodar bonos del Tesoro boliviano en Nueva York, y cuando le hicieron la entrevista, él dijo que todo el mundo quería los bonos de Bolivia porque la economía de Bolivia era una maravilla, que todo el mundo confiaba en el modelo, que bla, 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 bla. Y resulta de que el 2021 fue a pedir que se le condone la deuda que él había tomado 10 años antes. O sea, más o menos así es como ha manejado el modelo Arce Catacora. Entonces, por todos esos antecedentes es que yo he bautizado la gestión de Arce Catacora como la endeuditis crónica, estimado Never. Antonio, buenas noches, qué gusto tenerte, bienvenido. ¿Cómo estás, Ever? ¿Qué tal? Un saludo y un gran saludo a mi amigo Hugo Valderrama. ¿Qué tal? Muy bien. Antonio, default es sinónimo de colapso. Es sinónimo de sinvergüenzura. Es que Hugo la ha llamado la endeuditis crónica, yo la llamo la sinvergüencitis crónica. Es que venir a hacerse la víctima ahora, oh, por favor, vamos a caer en default, cuando por 20 años su gobierno, cuando él era ministro y después presidente, dilapidaron, como dice Hugo, todas las reservas internacionales y se prestaron a manos llenas, y ahora se viene a ser la víctima. Oh, por favor, denos los créditos porque vamos a entrar en default. Es una barbaridad, es una barbaridad. Y encima se van a seguir prestando plata para seguir haciendo la misma bicicleta de siempre. Es que es una barbaridad, Never. Esta gente solamente va a poder pagar el servicio de la deuda, llegar hasta fin de año, comprar un poco de combustible con esa plata, y vamos a seguir en las mismas. Pero lo que es peor, todos estos opositores, que se dicen opositores, los Tutos, los Samueles, etcétera, dale que dale con otra vez aprobar más créditos. Es una competencia de quién se quiere prestar más plata. Samuel se quiere prestar 4.800 millones de dólares, Tuto se quiere prestar 12.000 millones de dólares. ¿Saben para qué? Para que esa plata siga llegando a las manos de los políticos, porque llega al gobierno y entonces son ellos los que deciden qué se hace con esa plata, se quedan un poco de esa plata en sus bolsillos, por supuesto, y después deciden lo que se tiene que hacer. Los gobiernos no tienen idea de qué es lo que se tiene que hacer. Esto es una sinvergüenzura, pero la mayor sinvergüenzura, la mayor vergüenza es de los políticos opositores funcionales que quieren seguir haciendo exactamente lo mismo.
Escuchemos lo que dijo el presidente respecto justamente, no en un contexto nacional, reiteramos, el presidente pocas veces habla con la prensa nacional, pero a nivel internacional habló sobre la crisis de Bolivia. Bolivia, que atraviesa una profunda crisis económica por falta de divisas, está en riesgo de incurrir en un incumplimiento del pago de su deuda externa si no consigue nuevo financiamiento. La advertencia fue hecha por el presidente boliviano Luis Arce durante una entrevista para la AFP en la sede de gobierno. Estamos procurando no entrar en default. ¿Ah? Estamos procurando no entrar en default. Tenemos toda la intención de pagar nuestra deuda. Pero si no tenemos los recursos, Arce, que llegó al poder en 2020, no logra que el Parlamento apruebe los préstamos internacionales que solicitó a entidades multilaterales. El país necesita hasta diciembre 2.600 millones de dólares para la importación de carburantes y el pago de la deuda externa. Bolivia casi ha agotado sus reservas internacionales líquidas para solventar su política de subsidios a los combustibles que importa a precio internacional y vende subvencionados internamente. estamos haciendo el peor negocio como país. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene deuda externa, paga capital e intereses, la salida de los dólares por capital e intereses se compensa con ingreso de nuevos desembolsos de deuda. Actualmente la deuda de Bolivia representa el 37,2% de sus ingresos nacionales brutos, según el Banco Mundial. Pero además Arce enfrenta el descontento popular por la elevada inflación, que se disparó en mayo a más del 18% interanual, el dato más alto registrado en los últimos 17 años, así como una marcada escasez de carburantes y dólares. Aunque arrasó en las urnas con un 55% de los votos cuando asumió el poder en 2020, la crisis económica ha hecho mella en su imagen y actualmente es uno de los mandatarios más impopulares de Sudamérica, con el 9% de aprobación, según la encuesta Latino Barómetro de 2024. En este contexto, Bolivia podría tener un viraje en su modelo económico de cara a las elecciones presidenciales de agosto próximo. Si estamos dando paso a la derecha para que entre en las próximas elecciones de agosto, es el pueblo boliviano el que va a sufrir. No va a ser Evo Morales el que sufra, va a ser el pueblo boliviano. La derecha boliviana lidera las encuestas de intención de voto después de casi 2 décadas de la izquierda en el poder. El empresario Samuel Doria Medina y el expresidente Jorge Quiroga podrían llegar a la silla presidencial. En esta ronda quiero arrancar con Antonio Saravia. Antonio, tú que estás con la vista política, ¿cómo analizas lo que acaba de decir Luis Arce Catacora? Es que este señor es un caradura. Es que es un caradura. Venir a decirnos que si entra a la derecha, que no sé cuál derecha, me imagino que habla de la socialdemocracia, porque eso es tú, todo eso es Samuel. Que si entra la gente que le va a poner un coto al gasto, entonces va a ser el pueblo que va a sufrir. ¿Quién está sufriendo hoy día, señor Arce Catacora? ¿Quién está sufriendo hoy día? Es el pueblo el que está sufriendo por las políticas socialistas de izquierda, estatistas que usted cuando era ministro y ahora que es presidente implementó. Pero no sea caradura. Si el pueblo está sufriendo las consecuencias de la crisis que ustedes crearon, ¿cómo va a llegar a decir ahora a nosotros que si llega a la derecha el pueblo va a sufrir? ¿Qué más vamos a sufrir? Dos basureros, los negocios cerrándose, los chicos yéndose a otro país, la gente haciendo cola, 4 horas, 5 horas, una noche, 2 días interminables para gasolina, la gente sin conseguir medicamentos. Así que vamos a sufrir si llega a la derecha. No sea caradura, señor presidente. Muy bien. Hugo, tu análisis. Mira, Never, hay un tema, ¿no? Yo creo que esta gente ya, primero que son tremendamente mentirosos, ¿no? Y tremendamente cínicos. A ver, decirnos que si se van ellos y viene otro gobierno, vamos a sufrir. Bueno, el otro día yo me he quedado, hace exactamente una semana, me he quedado 18 horas en la cola de gasolina desde la tarde del día viernes anterior hasta casi el mediodía del día siguiente, del sábado pasado.
con un frío intenso en Cochabamba, incómodo, etcétera, ¿no? Y además pierdes el día, tienes una molestia, todo el día andas de mal humor, duermes en la calle, etcétera. Es decir, estamos pasando situaciones extremadamente complicadas. Te voy a dar un dato que yo tengo ahí marcado en mi libro, que es un dato del 2023, pero que seguramente no ha cambiado nada. La generación de bolivianos más jóvenes hoy, lo que tendríamos que ser los bolivianos de la generación Z, en un 65% ve la única posibilidad de conseguir un futuro, una vida, una estabilidad, es tomando un avión y largarse del país. Es decir, que en los últimos 20 años lo único que hemos hecho es que los planes de una familia que tenía un hijo era que en lugar de enviarlo a la universidad, a que se prepare, saque un título académico, pagarle un posgrado, etcétera, es mejor te compro un pasaje de avión para donde sea, menos para Bolivia. Entonces, realmente estamos en una situación difícil y que nos diga Arce Catacora que si se van ellos, vamos a sufrir, ¿no? Eso es más un chantaje. Pero aquí hay un detalle, Never. Yo estoy convencido que esto es a propósito. Ya la pobreza es un arma revolucionaria para esta gente. Fíjate cómo han empobrecido, han destrozado a lo que en su momento fue la isla en la cual se fijaba el precio internacional del azúcar. Me refiero a Cuba. Cuba tenía, en un momento, tenía una de las ciudades más bellas, que era La Habana, más bellas del mundo. Se hablaba de hacerse la América en Europa para los europeos que venían y migraban hacia La Habana. Tenías los primeros clubes de aviones privados en La Habana. Julio Lobo, el rey del azúcar, se daba el gusto de fijar el azúcar a nivel mundial y tenía su sede en La Habana. Hoy tú ves esa ciudad de La Habana y está totalmente destrozada. Ves a una población de cubanos totalmente sometidos a través del hambre. Y ves una familia Castro y sus secuaces que llevan 7 décadas enquistados en el poder. Han repetido el esquema en Venezuela, ¿no? Tienes a lo que en su momento se consideró la Arabia Saudita de América, una Venezuela que era una nación rica. Hay que recordar que en los 80s y parte de los 90s Venezuela producía el entretenimiento televisivo de América, de toda América, marcaba las pautas televisivas de América. Hoy no queda nada de eso. Hoy tú ves los edificios de algunas universidades privadas en Venezuela totalmente abandonadas y convertidas en refugio de malvivientes. Entonces, empobrecen al pueblo de manera paulatina, cosa de que una cúpula se siga quedando en el poder, porque ellos tienen la plata del crimen transnacional, tienen la plata de la corrupción, pueden negociar los recursos naturales de los países, o como cínicamente hace Cuba, vende personas a través de las famosas misiones médicas. Entonces, este esquema de crimen organizado que captura los países tiene como política de Estado el empobrecimiento paulatino de la población para que quedemos cada vez más en un estado de indefensión. Hay que mirarlo como lo que son. Nos están llevando a ese mismo modelo, nos están apuntando a lo mismo. Yo tengo mucha relación con Venezuela, yo fui profesor de varias universidades en Venezuela hace unos años atrás y es exactamente una repetición de lo que se ve. El otro día le decía a mi hijo mayor, esta ausencia de dólares, estas colas de gasolina son un déjà vu a la Venezuela del 2014, a la Venezuela del 2013. Esperemos que no lleguemos a la Venezuela del 2017, donde no había ni papel higiénico ni comida, Never. Antonio, dentro de las propuestas que están los candidatos actualmente, está esto porque hemos visto de que la gran mayoría de los candidatos, por no decir casi el 100%, para salir de la crisis del país están proponiendo más endeudamiento, más préstamo, ¿cierto? Pero con la incapacidad de poder cumplir esta deuda, hay la posibilidad de que el mercado, el Fondo Internacional, pueda otorgarle más créditos al país en estas condiciones. Pues no es el 100% de los candidatos de las propuestas. Nosotros hemos dicho que no le vamos a pedir un peso al FMI, no vamos a seguir bicicleteando la miseria, bicicleteando la irresponsabilidad. Aquí lo que se necesita es un ajuste, y un ajuste serio. Tenemos que dejar de gastar, punto, se acabó. Es que no podemos seguir en la fiesta y entonces decir, bueno, nos vamos a prestar plata para que llegue y se recupere la confianza, es el discurso de siempre, ¿no? La confianza se va a recuperar cuando la gente vea que el gobierno es racional y en vez de tener 600,000 empleados públicos, pues le empieza a bajar 550, 500, 450 y así. La gente va a empezar a tener confianza cuando vea que el gobierno se deshace de esas empresas públicas que son un desastre. ¿A cuál peor? Y que no me vengan los Tutos, los Samueles, etcétera, a decir que hay empresas
estratégicas. ¿Qué va a ser estratégica YPFB si es la peor empresa del mundo? Tiene 8.000 empleados que no hacen nada, solo importar combustible. Entonces yo no sé si ni siquiera se la pueda privatizar, pero la gente va a empezar a tomar confianza otra vez cuando vea que se hacen las cosas de una forma seria. Tenemos que rescatar la propiedad privada que existe sumergida en el país. Fíjate, tenemos alrededor de 3.8 millones de hectáreas cultivadas, ¿no? Que están sujetas a la absurda función económica social. Eso significa que no tienen seguridad jurídica. Estas hectáreas tienen un precio promedio de alrededor de $2.000. La conexión de Antonio Saravia, no está muy fluida la conexión. Ya para el cierre voy a ir prácticamente con Si vos le Hugo echas Valder. pluma, Sí. eso te va a dar por ciento de ese valor. Pudiera apalancarse. La conexión no es buena con Antonio Saravia. Hugo, para el cierre, ¿se resuelve con más créditos la situación crítica de Bolivia? No, a ver, el problema es que, con excepción de Antonio, que va de vicepresidente, la mayor parte de los que están de candidatos ofrecen lo mismo que ofrece Arce Catacora, o lo que necesita Arce Catacora, que es prestarse más plata para continuar en el modelo de gasto irracional. El problema del país no se resuelve con más crédito, de hecho se lo agrava, se lo vuelve mucho más grave, porque en algún momento se tiene que pagar esa deuda. Y hoy es patético escuchar al presidente del país decirte que se va a prestar plata para pagar la deuda que tenía de un tiempo atrás. Mira, Never, si eso yo se lo digo a mi esposa, ¿no? Le digo, mira, me estoy prestando plata hoy para pagar la deuda que tomé hace un año, creo que es causal de divorcio, mi esposa me mata. Imagínate que el presidente de un país nos diga que se está prestando millones y millones y millones de dólares para pagar los millones y millones de dólares que ya debe. Una barbaridad total. No, no tiene ningún sentido, es una locura. Ahora bien, ¿qué necesita el país? ¿Y por qué que la mayor parte de los opositores se equivocan? Porque no han apuntado al problema central. El problema central es el modelo que nos ha dejado el MAS durante 20 años. Un modelo que atenta contra la propiedad privada, un modelo que atenta contra los emprendimientos, un modelo que nos ha convertido a los individuos casi en un apéndice del Estado. Fíjate que hoy organizar una kermés de vecinos, por ejemplo, es un asunto burocrático, porque tienes que ir a pedir permiso a una oficina del Estado, porque si vas a sortear premios, pues tienes que tener una cierta licencia que sale de una oficina del Estado, ¿no? Entonces, ese modelo tiene que ser revertido. ¿Y cómo se revierte ese modelo? Bueno, identificando todo el sistema legal del cual se ha blindado el movimiento al socialismo en los últimos 20 años. Para recuperar el país, más que crear leyes, hay que deslegislar, hay que desmontar un montón de aparatos legales. Te voy a citar tres. El tema de impuestos nacionales. Impuestos nacionales se ha convertido casi que en una entidad de terrorismo, ¿no? Es fatal lo que te puede suceder con impuestos nacionales. Hay que volver a un tema de impuestos cada vez menos agresivos y más amigables. El gobierno tiene que dejar de cobrar multas y empezar a cobrar impuestos, y que cada vez esos tienen que ser más planos. La segunda, la ley de bancos ligada al tema monetario, ¿no? No podemos seguir forzando al sistema financiero a generar burbujas inflacionarias, porque con la nueva ley de servicios financieros lo que se ha hecho es que, a nombre de bolivianización de la economía, se ha creado todo este aparato, o se ha creado una de las condiciones para toda esta estructura inflacionaria. Y la tercera que yo propongo es, por ejemplo, el tema educativo. Hemos creado un modelo educativo que, en lugar de que la gente pueda ser competitiva en el plano educativo, en el plano de la formación académica, la hemos ideologizado al extremo de que hoy los bachilleres bolivianos manejan y hablan 5.000 palabras menos que tan solo el promedio de los países que nos rodean. Es decir, ni siquiera comparémonos con el primer mundo, comparemos con nuestros vecinos. Nuestros bachilleres están peor capacitados que los de Argentina, los de Perú, los de Chile, los de Paraguay, etcétera. Entonces, tenemos que resolver esos problemas, y eso es a través de una fuerte estructura o una fuerte política de quitar al Estado de nuestras vidas y un nuevo paradigma. Alguna vez Antonio lo dijo, ¿no? En la actual constitución todavía se puede hacer reformas a favor del libre mercado, a favor de las libertades individuales, a favor de un Estado
menos obeso y menos gastador. Pero hay que pensar en que en el largo plazo las cosas se solucionan pues cambiando de modelo, no prestándose plata. Eso es arreglar, eso es ponerle una curita a un cáncer y encima donde esa plata va a venir a mano a los políticos con corrupción de por medio y en 6 meses vamos a volver a tener los mismos problemas, estimado Never. Muy bien. Antonio Sarabia, quiero agradecerle también. ¿Cuánto tiempo le tomaría a Bolivia salir Muchas de esta gracias. crisis? Antonio, ¿Cuánto tiempo le tomaría a Bolivia qué? salir de la crisis. No, va a tomar un tiempo mucho más largo que 100 días y, y mucho más largo. Tenemos que cambiar el modelo entero, como dice Hugo. Lo demás son parches, entonces en algún momento tenemos que meternos a cambiar la Constitución, que es un documento trucho, y tenemos que empezar a hacer las cosas bien. Nos toca un proceso de ajuste serio, yo no le quiero mentir a la gente, lo que les menten son ellos, los que le dicen que va a ser en 100 días, que para Navidad ya está listo, ¿no? Nosotros no queremos hacer política populista, así que esto va a requerir esfuerzo, va a requerir ajustarnos el cinturón, pero la clase política tiene que ser la primera en hacerlo y para eso se reduce la burocracia. Así que nos va a costar un tiempo, Never. Muy bien. Muchas gracias. Un gusto conversar con ustedes. Buenas noches. Buenas noches, un placer. Muy bien. Cerramos el espacio de este análisis económico. Al volver de la pausa, vamos a hablar de este dato que salió recientemente. Bolivia sería el segundo país más corrupto, de acuerdo a una calificación internacional que habla de que justamente el país no ha podido remontar estos datos que ya se venían gestionando año tras año. Hablamos del tema en cuestión de minutos. Enseguida volvemos con Antes de Medianoche.